tratando. La violencia es un tema que nos mantiene muy alertas también como medio de comunicación para ir reconociendo cómo se incorporan algunas medidas importantes dentro, por ejemplo, de nuestra Universidad de Concepción. Sí, todo lo que se conmemora precisamente este 2 de octubre y que queremos visibilizar respecto a lo que pasa con la violencia de género, lo que pasa dentro de las instituciones de educación superior y desde la Dirección de Género y Equidad y Diversidad acá de la Universidad de Concepción nos acompaña su directora y además abogada Tami Pustinich. Tami, siempre un gusto que nos puedas acompañar. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Siempre un gusto venir para acá. Sí, sería súper interesante que podamos abordar desde la vereda también de nuestra Universidad de Concepción cómo se sienten los desafíos diarios de poder justamente ir en pro de la no violencia, sobre todo y directamente enfocado en nuestra Universidad de Concepción. Bueno, es un gran desafío, primero en términos generales, obviamente para cualquier institución y voy a decir incluso para la sociedad en general, ¿cierto? El gran desafío de la prevención, la sanción y lo que es la erradicación, que es el objetivo final, ¿cierto?, de la violencia de género y particularmente acá dentro de la Universidad de Concepción, si bien son desafíos importantes, igual ustedes también lo saben, ¿cierto? La universidad lleva muchos años trabajando en pos de la prevención y la erradicación de la violencia de género. Y en ese sentido, entonces, yo te diré que los mayores desafíos y que fueron en un comienzo era contar con una institucionalidad que precisamente pueda investigar correctamente cuando existan estas denuncias dentro de la universidad. Y yo creería que ahora, sinceramente, voy a decir ya año 2025, ¿cierto? Pensando para el próximo año, el gran desafío es la prevención, porque por lo menos desde que yo llegué, siempre dijimos, bueno, es importante que obviamente, si es que lamentablemente ocurre una situación de acoso sexual, de violencia, de discriminación en razón de género, por supuesto que la universidad tenga la institucionalidad necesaria y los procedimientos para que esto sea denunciado correctamente y eventualmente investigado y sancionado. Pero cuando ya tenemos esta institucionalidad fortalecida, que creo que es así dentro de la universidad, entonces el otro gran desafío es la prevención, o sea, ojalá que esto no ocurra. Si ocurre, por supuesto, tengamos los procesos indicados, pero ojalá que eso no llegue a ocurrir dentro de la universidad. Para que eso no ocurra dentro de la universidad, dentro de la sociedad, es fundamental prevenir. Para prevenir se requiere harto trabajo en educación, en cambiar conductas que vienen arraigadas de años y dentro de lo que hay, aprovechando también como abogada, el ámbito legal, cómo hemos ido evolucionando en esta temática, entendemos que muchas veces más lento de lo que esperamos, pero como lo señalabas, ya pensando en este 2025, si hacemos un barrido y cómo podemos ir generando también ese conocimiento a aquellas personas que nos están viendo en estos momentos. Muchas veces hay mujeres en particular que viven un tipo de violencia económica y que está normalizado en su familia, está normalizado en su entorno y no creen que es violencia. Viven violencia psicológica y es que tuvo un mal día en la pega, yo también le había respondido, culpándose mutuamente ellas. Porque lo que se visibiliza y la expresión más común es la física y que es la que llegamos a un punto ya donde podemos perder la vida. Bueno, eso es lo que como comentas, Constanza, es súper importante porque cuando nosotros abordamos temáticas de violencia contra las mujeres o violencia de género, ¿cierto?, incluyendo obviamente las diversidades sexogenéricas, uno de los grandes desafíos es poder identificar esa violencia. ¿Por qué? Pues exactamente por lo que señalabas tú, porque por años y años se naturalizó, se aceptó, se toleró ciertas conductas como, ¿cierto?, como decía, normalizadas, pero que efectivamente son violencia. Y eso lo vemos en el ámbito institucional académico, pero en el ámbito laboral, lo vemos en el espacio público, en el espacio privado. Y por lo tanto, el primer gran desafío, ¿cierto?, que uno tiene que hacer para poder trabajar esta temática es identificar, o sea, unificar el lenguaje, como digo yo. O sea, en el fondo, que aquellas conductas con ejemplos concretos, nosotros digamos, ¿sabes qué? Esto no es normal, esto no es aceptado, o sea, realmente esto es violencia, como decías tú, o sea, en el caso de la violencia económica, por ejemplo, o sea, que tu pareja te controle en base a las remuneraciones, ¿cierto?, que tú misma obtienes o que te controle en base a la cantidad de dinero que te entrega mensualmente, es un tipo de violencia. Lo mismo que señalabas tú con la violencia simbólica, ¿cierto?, porque al final la más conocida o la más notoria de identificar, por supuesto, la violencia física, pero ¿qué pasa con la violencia psicológica, cierto? Y hoy en día, gracias, como tú mencionabas también, en cuanto a la normativa nacional, contamos con una ley de violencia contra la violencia integral hacia las mujeres, que también nos entrega
no voy a decir nuevas categorías de violencia, sino que realmente identifica y visibiliza esas otras manifestaciones, ¿cierto? Y como por ejemplo la violencia obstétrica, que es algo que también hace muchos años se sabe que existe obviamente a nivel nacional y a nivel mundial, pero que hoy en día se encuentra regulado en una normativa nacional. Sí, bueno, nuestra universidad cuenta con ambos modelos desde antes de la entrada en vigor de la ley 21.369. Claro. Si nos pudieses contar en detalle la importancia de que la universidad siempre esté desde lo preventivo también. Sí. Generando protocolos, generando educación, generando justamente esta conexión súper importante con la violencia que se da en más de una esfera, como tú bien dices. Hay acoso, hay violencia sexual, hay violencia psicológica, física, económica. ¿Cómo se siente la universidad siempre estar un paso adelante de un tema que es tan importante y no solamente para las mujeres? Sí, o sea, yo partiría diciendo que por supuesto orgullosa, ¿cierto? Y esto viene mucho antes de mi llegada, que la universidad siempre ha sido muy pionera en trabajar esta temática. Como bien decías tú, Constanza, ¿cierto? Antes de la entrada en vigencia de la ley 21.369, que específicamente aborda el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en las instituciones de educación superior, que entró en vigencia el año 2021, nosotros contamos desde el año 2017, 2018, ya empezamos a trabajar estas temáticas dentro de la universidad. Entonces, lo primero es que, por supuesto, hay un orgullo de haber sido pioneros y haberse adelantado algo que todavía ni siquiera es obligatorio dentro de las instituciones de educación superior. Y por lo tanto, en base a cuando ya entra en vigencia esa normativa, ¿cierto? Lo que yo también les mencionaba, la ley contra la violencia integral hacia las mujeres, y no olvidemos también la ley Carin. El foco de estas últimas dos leyes, sobre todo, ha sido la prevención. O sea, yo creo que la gran tónica hoy en día dentro de lo que abordamos violencia contra las mujeres o violencia de género es cómo prevenimos y ojalá, como yo les decía al comienzo, ¿cierto?, erradicar esta violencia. Entonces, dentro de la universidad existen hace mucho tiempo distintas iniciativas precisamente para abordar esta unificación del lenguaje, como les decía yo, para generar conciencia de que, por un lado, las mujeres que están sufriendo violencia la puedan identificar y, por otro lado, ¿cierto?, que nunca vamos a entrar a justificarlo, pero aquellas personas que están ejerciendo violencia también puedan identificar: oye, esto no es correcto y por lo tanto no voy a seguir haciéndolo. Entonces, como somos además una institución de educación superior, la educación, por supuesto, es súper relevante. Contamos con distintos talleres, concursos dentro de la universidad, precisamente para lograr esa sensibilización y que ojalá, como les decía, estas conductas no se sigan replicando dentro de nuestra institución. Sí, hay que mencionar a la ley Carin, estaba buscando el dato exacto, pero era cercano al 80% de las denuncias que se han realizado desde 2 meses ya que está esta ley, eran mujeres. O sea, hay algo como sociedad, hay algo que también es importante de lo que ocurre en las universidades, pensando también que muchas veces son primeras generaciones de las familias que llegan acá a la universidad. Y que eso va a generar un cambio, obviamente, en el orgullo y lo que significa tener un profesional en la familia, pero además en los conocimientos que adquieren, no solamente en lo académico, sino como la Dirección de Equidad de Género y lo que ustedes fomentan también en esta prevención. Esas instancias que han ido generando, ya sea dentro de lo mismo académico, dentro de la cotidianidad de la universidad para la comunidad entera, cómo han ido avanzando también de poder llevar esta prevención, llevar algunos mensajes para que haga ese clic, eso que buscamos, que uno diga: oye, mira, yo veía esto en mi casa, parece que no era normal. Sí. ¿Cómo ha sido también ese trabajo y esa tarea? Bueno, uso siempre esta palabra, es un gran desafío, porque también es un tema cultural, ¿cierto?, como lo estamos hablando acá. Entonces, es cambiar la cultura organizacional, en este caso, ¿cierto?, de la Universidad de Concepción, pero como decía, en cualquier otro espacio donde uno trabaja estos temas. Entonces, creo que también es importante señalar que si bien muchas de las acciones son impulsadas desde la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual, recordemos que la universidad también está dentro de un proceso de transversalización de la perspectiva de género para lograr una certificación, ¿cierto?, del sello de igualdad de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Y por qué lo menciono? Porque la gracia, ¿cierto?, de este sello, yo le digo que ha sido un buen instrumento para precisamente no solo que a través desde la dirección, sino que las distintas reparticiones de la universidad empiezan a trabajar esta temática. Y por lo tanto, tengamos a la dirección de personal trabajando
un reclutamiento y selección de personas con perspectiva de género, abordando con mucho más detalle precisamente, ¿cierto?, lo que es el acoso laboral, el acoso sexual dentro de la universidad. Por otro lado, tenemos a la dirección de docencia, incluyendo dentro de la malla curricular o analizando cómo se incluye dentro de la malla curricular precisamente la perspectiva de género para evitar, ¿cierto?, que se sigan reproduciendo estereotipos y roles de género dentro del aula. Tenemos la dirección de comunicaciones, analizando de cómo eventualmente sacar un instructivo, un manual que pueda, ¿cierto?, generar directrices generales a la universidad, a todas las reparticiones, facultades, carreras, para que el mensaje que se entregue no siga reproduciendo roles o estereotipos de género. Entonces, el sello, ¿cierto?, que estamos ahora en última instancia dentro de la universidad, el sello de igualdad de género del PNUD, nos ha permitido también que, si bien a través de la dirección, ¿cierto?, estamos apoyando y asesorando todas las reparticiones, que se transversalice este trabajo. Y yo creo que eso, espero, yo siempre digo peco de ingenua, pero soy bastante positiva, espero que empecemos a ver esos resultados ya el próximo año en la correcta implementación, ¿cierto?, de las distintas acciones que se están haciendo. Sí, acciones que siempre se generan y van en cadena dentro de nuestra universidad y que causan un impacto también a nivel regional y nacional. Hoy día también hablar del círculo de apoyo que deben de tener las víctimas, no solamente dentro de nuestra universidad. Sí. ¿Qué pasa con las personas que lo más probable es que sean víctimas que no se atrevan a decir lo que está pasando? ¿Qué pasa con aquellas personas que están al alrededor y que efectivamente tienen que ser una red de apoyo y atreverse muchas veces a decir lo que está ocurriendo con respecto a estas víctimas? ¿De qué manera se arman estos protocolos para poder obviamente evidenciar lo que muchas veces ocurre? Es súper complejo y yo les diría sinceramente que es una angustia constante que de repente nosotros tenemos acá dentro de la dirección. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como tú bien señalas, Constanza, nosotros dentro de las mismas atribuciones que nos entrega el protocolo, nosotros podemos dictar, por ejemplo, ciertas medidas de protección para la persona denunciante. Un ejemplo, prohibición de contacto. Pero siempre, por ejemplo, la persona denunciante nos dice, bueno, pero claro, esta prohibición de contacto es dentro de la universidad. ¿Qué pasa si mi agresor, ¿cierto?, me está esperando fuera de mi casa? ¿O qué pasa si mi agresor me está esperando acá en Víctor Lamas? Claro. Y mi respuesta, ¿cierto?, que por eso les digo que es como súper angustiante, es no hay nada que como universidad obviamente podamos hacer, porque no podemos estar en todos lados. Claro. Y yo creo que ahí es súper importante también como la articulación que estamos tratando de hacer desde la dirección de, hace poco firmamos convenios tanto con Cernamec y también con la Fundación Antonia, porque también sabemos que no podemos abordarlo todo. Claro. Entonces muchas veces, y eso es lo que estamos buscando con estos convenios, ¿cierto?, es que si bien se puede hacer una investigación y el resguardo interno institucional, que también tenga estas otras redes de apoyo para que precisamente ese resguardo sea lo más amplio posible en los distintos espacios en lo que la víctima, ¿cierto?, se desarrolla día a día. Sí, y lo que hay en el trabajo colaborativo, ya que señalas a otras instituciones, lo que conlleva el cambio que hemos tenido como sociedad, insisto, hay un tema de normativas a buena hora, que uno tendrá su opinión, no si llegaron o no a tiempo. Claro. Pero también todo lo que pasa desde la organización civil, hablas de Fundación Antonia, que surge con un hecho lamentable, lo que hay desde las instituciones ya más tradicionales, de Cernamec, de todo lo que se hace desde las seremías, como ese trabajo también articulado pensando acá en Concepción, pensando también en Chillán, pensando en Los Ángeles, porque claro, finalmente buscar ese apoyo en toda la comunidad UDEC, y la comunidad UDEC igual abarca bastantes áreas, como serán las reparticiones y en sí también distintos campos. Sí, bueno, recordar obviamente a las personas que nos están escuchando que nosotros como dirección, ¿cierto?, si bien tenemos una oficina acá en la sede Concepción, de todas formas contamos con 2 delegaciones, tanto en Campus Chillán como Los Ángeles. Y por lo menos desde el último tiempo también ha sido un compromiso bastante rotundo de la dirección de que todas las acciones que se están realizando
desde la Dirección de Equidad de Género se repliquen también, por supuesto, en Chillán y Los Ángeles. Nosotros asumimos un compromiso de que una vez al mes estamos yendo a los campus precisamente a realizar talleres, capacitaciones. Incluso ayer, coincidencia, ¿cierto? Fue parte del equipo al campus Los Ángeles para realizar uno de los 3 talleres que se van a implementar en este campus y que después en noviembre vamos a estar en Chillán, para que la gente nos esté escuchando, ¿cierto? Son 3 miércoles seguidos para capacitar a monitoras y monitores en prevención de violencia dentro de nuestro programa UDEC Consentido, que el año pasado estuve también contando acá, ¿cierto?, de qué se trataba, que finalmente a grandes rasgos lo que busca es la prevención de la violencia en las relaciones íntimas y la promoción de relaciones sanas e igualitarias. ¿Cómo ha sido también ese feedback con estos talleres? Y no solamente sino que todos los que se han ido realizando también durante y años anteriores. ¿Cómo ha sentido el desarrollo también de estas formas donde obviamente se puede ir educando, generando una conexión especial a través de estas instancias que son tan importantes también para la dirección? Ya te diré súper sincera, como y en palabras súper lindo. Es súper lindo estas instancias, porque como bien ustedes comentaban antes, es un espacio donde muchas veces ocurre y son espacios relativamente seguros. Entonces las personas que asisten muchas veces nos cuentan, oye, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo acá, como decías tú, yo lo he vivido, o yo lo veo que mi mamá lo está viviendo, lo veo que mi amiga lo está viviendo, y por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo? Porque muchas veces también nos preguntan, y esto es súper relevante, o sea, no solamente cómo lo hacemos como sociedad desde un punto de vista enfocado no solamente en la víctima o victimario, sino que todo el círculo alrededor. O sea, yo como amiga, ¿qué puedo hacer si es que veo, ¿cierto?, que mi amiga está sufriendo violencia? Entonces, en estas instancias, como tú preguntabas, son súper gratificantes para nosotras, primero porque obviamente se cumple con el objetivo, ¿cierto?, de sensibilizar y capacitar, entregar herramientas concretas. La gracia del programa que estamos haciendo UDEC Consentido en esta capacitación de monitoras o monitores o agentes en prevención de violencia es precisamente eso, o sea, que tengamos más ojos dentro de la universidad que puedan identificar que hay personas que están sufriendo violencia y que por lo tanto tengan las herramientas para decirles, ¿sabes qué? Eso no está bien lo que tú estás viviendo, y por lo tanto, mira, tú puedes dirigirte a la Dirección de Equidad de Género y denunciar lo que estás viviendo. Y creo que eso, por lo menos lo que vimos el año pasado cuando tuvimos acá en el Campus Concepción, tanto con los 3 estamentos, eso para nosotros también es súper relevante. O sea, hemos trabajado siempre con los 3 estamentos de la universidad y hemos tenido muy buenos resultados, porque precisamente justo después, por lo menos acá en el Campus Concepción el año pasado, cuando se hizo esta capacitación de monitoras y monitores en prevención de violencia, yo te diré que 2 o 3 semanas después nos llegaron diversas denuncias que precisamente, claro, uno encuentra lamentable que llegue la denuncia porque ojalá no ocurriese, pero lo positivo es que nos llegan porque dicen, ¿sabes qué? Tengo una amiga que fue a esta capacitación y me sugirió que viniese para acá para contarles lo que me está pasando. Sí, eso es lo que uno busca también, que se logre identificar, que logremos darnos cuenta de las situaciones que está mal. Y ya que lo mencionabas, cuando llegan ahí las denuncias, cuéntanos un poquito del protocolo, cómo se puede ir realizando a través de redes sociales, de manera presencial, entendiendo que también que muchas veces es un momento complejo, sí. Y tú misma lo indicabas, desde tu punto de vista angustiante, y me imagino también cuando se llega ahí a la situación a reconocer y a buscar esa ayuda, igual es angustiante para la víctima. Sí, sí. Y por eso mismo también un foco súper importante que nosotros tenemos dentro de la dirección es evitar la revictimización. Y por lo tanto, bueno, para responder la pregunta, para denunciar una situación específicamente de acoso sexual, violencia o discriminación en razón de género, que son aquellas que vemos en la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual, se hace denunciando a través del formulario de la página web que tenemos, ¿cierto?, de la dirección. Sin perjuicio de eso, hay personas que llegan directamente a nuestra dirección y nosotros por supuesto que las recibimos, y ahí les damos un espacio seguro para que pueda llenar el formulario o pueda recibir la asesoría necesaria, y por lo tanto se ingresa la denuncia a nuestro sistema. Una vez que nosotros recepcionamos la denuncia, viene una primera etapa que es la primera entrevista, donde la persona denunciante, ¿cierto?, la presunta víctima, tiene una entrevista con una de nuestras psicólogas que también es especialista en género y en violencia de género, y por lo tanto en esta primera entrevista no solamente es para tal vez poder complementar el relato por un lado, porque como bien decías, muchas veces es tan complejo que la persona se atreva a denunciar que
cuando finalmente lo hace, tal vez no quiere llenar con tanto detalle, ¿cierto?, en un computador, y nosotros obviamente eso lo entendemos. Entonces nosotros dejamos esta instancia para que pueda complementar el relato, por un lado, y además tener esa contención, precisamente esa acogida con nuestra psicóloga. Y una vez que tiene esa primera entrevista, viene un examen de admisibilidad, y después ya la segunda entrevista, donde el abogado de la dirección le da el resultado, ¿cierto?, de esa admisibilidad, ya sea que se declara admisible y vaya a investigación o conciliación, o bien no se declara admisible, se archive, porque puede ocurrir que, por ejemplo, la persona denunciante, ¿cierto?, denuncie a su agresor y el agresor no sea de la universidad. Entonces, en ese caso, por supuesto que nosotros no podemos investigar respecto a una persona que no es parte de la comunidad universitaria, pero sin perjuicio de eso, es importante mencionarlo, que la persona denunciante igual puede recibir, por ejemplo, apoyo, acompañamiento psicológico si lo requiere. Entonces, si bien no va a haber una etapa investigativa, de todas formas está ese apoyo, esa acogida y esa contención si es que requiere el apoyo psicológico desde nuestra dirección. En general también el poder encontrar días como el que estamos, ¿cierto?, comentando durante esta jornada de día jueves, el día de la no violencia, de qué manera también sirve para poder expresar finalmente una radiografía de lo que estamos viviendo a nivel social con respecto a todo lo que también está faltando para dejar de normalizar, para atrever a aceptar lo que nos está pasando, para poder encontrar redes tan importantes y potentes como esta dirección, ¿no? El poder hoy día entregar un mensaje directo a todas esas personas que nos están viendo y que probablemente sí son víctimas de violencia. Mira, yo siempre celebro todos los días que se conmemoran. Lamentablemente, ¿cierto?, cuando hablamos, por ejemplo, del 8M o cuando hablamos del 25N o el 2 de octubre, o sea, todos aquellos días que por lo menos nos invitan a detenernos un segundo y reflexionar y generar instancias, un hito comunicacional, porque muchas veces, y uno dice ya año 2024, nos llega este comentario y dice, oye, pero hoy en día las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres, ¿cierto? Hoy en día ya las mujeres no sufren discriminación y nos comparan con generaciones de nuestras madres, nuestras abuelas, y por supuesto que sí. O sea, por supuesto, yo siempre doy este ejemplo, mi abuela recién tenía 33 años cuando pudo votar en una elección presidencial. Por supuesto que han habido avances y yo los celebro, los felicito, como también decía Constanza, bienvenida a toda la legislación nacional que apunta en esta materia, pero igual la realidad nos ha demostrado que no ha sido suficiente. O sea, no ha sido suficiente todo lo que se ha avanzado en cuanto a derechos, porque seguimos teniendo la misma cantidad promedio de femicidios al año en el país. Entonces, lo que yo creo, en base a la pregunta que tú me hacías, Constanza, ¿cierto?, de por la importancia de estos días, es invitar a esa reflexión conjunta, y lo que yo principalmente también llamo es, más allá de la reflexión o del diagnóstico, es a la acción, porque muchas veces, y tal vez quienes trabajamos estos temas, nos dicen, ya estamos cansadas del diagnóstico, ya estamos cansadas de las cifras, porque como les decía, o sea, por ejemplo, en temas de femicidio, o sea, no varían entre los 40 a los 46 al año, desde que tenemos incluso la tipificación del femicidio en nuestro país. Entonces, uno dice, ya contamos con la cifra, ya contamos con el diagnóstico, y por lo tanto lo que nosotros necesitamos acá ahora es un accionar mucho más preventivo para efectivamente poder erradicar esta violencia. A tomar acciones, y eso es lo que buscamos también a raíz de la conmemoración del día de ayer, este 2 de octubre. El día de hoy también vamos a estar abordando desde otras líneas de violencia, todo lo que pasa en los establecimientos educacionales, así que para que puedan seguir acompañando a Tami, siempre un gusto que nos pueda acompañar. Saludo a todo el equipo, obviamente, de la dirección, el trabajo que realizan, y como lo comentábamos acá, antes de la normativa, hay un compromiso, obviamente, en erradicar esto, y es lo que esperamos que ocurra en los próximos años. Sí, no, bueno, muchas gracias a ustedes por esta instancia, siempre son súper necesarias poder contarle a la comunidad, no solamente universitaria, sino que es cierto, a toda la comunidad, del trabajo que estamos haciendo desde la dirección, desde la universidad en términos generales, y recordarle, por supuesto, a todas las personas que la DGI tiene sus puertas abiertas. Cualquier duda, cualquier inquietud, independiente, que yo les decía que la denuncia se hace a través del formulario web. Si es que tienen cualquier duda, por favor, vayan a la dirección, siempre las vamos a recibir con las puertas abiertas, porque precisamente tenemos un compromiso bastante profundo para prevenir, para erradicar la violencia contra las mujeres en nuestra institución. Es realmente muy potente el poder hoy día tenerte acá, donde justamente ayer
vivimos un día que tiene directa relación con esta realidad que muchas personas viven a nivel país, así que estaremos muy atentas y atentos con todo lo que tiene que ver con este Departamento de Equidad de Género y Diversidad Sexual. Muchas gracias por toda la labor. No, gracias a ustedes que estén